Vamos con más y atención porque yo sé que este tema le va a interesar a todos. Hemos estado hablando y en algún momento las autoridades nos hablaron de una sindemia que atravesaba Santa Cruz con el brote también de sarampión al encontrarse los primeros casos. Pero ¿de qué se trata? Hace tantos años que no vemos un caso como este. ¿Cómo cuidarnos? Lo vamos a conocer a través de la información que nos brinde la doctora Josaine Sanginés. Ella es dermatóloga clínica y dermatóloga pediátrica para todos aquellos que tienen pequeños en casa. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida al Mañanero. Buenos días, gracias Desiree por la invitación y estamos aquí prestos para poder absolver alguna de sus dudas. Empecemos por lo primero. ¿Qué es el sarampión? El sarampión es una infección viral, es considerada una eruptiva o una enfermedad exantemática, ya que puede tener periodos, ¿no?, donde se va a presentar. Y en este caso, bueno, nos está tocando vivir una sindemia donde tenemos no solamente procesos infecciosos como el COVID, sino también estamos ya ingresando a la época de lluvias, donde el dengue también se nos viene, ya está en puerta, y por supuesto hemos tenido un rebrote de casos de sarampión. Claro. En el tema del sarampión había una alerta en general acerca de esta situación, porque ¿cuál es la preocupación o cuál es la gravedad de lo que el sarampión puede traer? Bien, el sarampión, al ser una infección viral, puede producir cuadros no solamente relacionados con la enfermedad propiamente, es decir, los síntomas febriles, catarrales y demás, sino que puede surgir como consecuencia de esta infección viral complicaciones como son la neumonía en los niños y las encefalitis en las personas mucho más grandes o en los adultos. Al ser una infección viral va a tener un ciclo, va a tener un periodo de incubación, va a tener un periodo de pródromos y luego del desarrollo de la enfermedad como tal. El sarampión había sido considerado erradicado de la tierra por la vacunación y hacía 20 años que no se tenían casos, sobre todo en nuestro país, pero en este último año, en el año 2020 y en el año 2021 ya se están empezando a reportar casos. Si bien muchos de los niños tienen la vacunación, pero también hay otros que han dejado de vacunar a sus hijos, sobre todo los padres, y ahí es donde se están viendo principalmente estos rebrotes, pero también no nos olvidemos decir que incluso niños vacunados pueden tener un sarampión que es considerado atípico. Doctora, permítame que lo hemos habilitado una línea, la línea naranja, para que todas las personas que nos están viendo puedan emitir sus preguntas. Si tienen alguna duda acerca de esto, hágalo, envíe su mensajito al 770-08-265. 770-08-265 es el número de teléfono para que usted pueda enviar su mensajito. Y mientras tanto, seguimos conversando, doctora. ¿Cómo nosotros identificamos el sarampión? ¿Cuáles son los primeros síntomas o lo más evidente al margen de este tipo sarpullido, ¿no es cierto?, que sale en la piel? El niño siempre presenta fiebre. Hay un dicho, ¿no?, en la parte infectológica médica que dice que un sarampión sin tos o un sarampión sin fiebre no es sarampión. El niño va a comenzar un periodo de prodromos con un malestar general o con unos síntomas catarrales que se denominan, como un resfriado, como una gripe, con moquitos, con una secreción nasal, con conjuntivitis, y obviamente va a estar además acompañada de alzas térmicas, y posterior a ello se inicia ya el salpullido, que puede iniciarse en la parte caudalocefálica, es decir, en la carita, en la cabeza, y luego va a ir avanzando de manera descendente hasta llegar hasta los piecitos. Perfecto. Entonces, a la presencia de estos síntomas, son muy importantes que los padres estén alertas, porque pues, el diagnóstico va a ser primeramente clínico, y segundo, bueno, si tenemos alguna duda diagnóstica, recurrir a una prueba laboratorial para poder confirmar. Pero es importante también decir, tomar en cuenta que los niños van a perder un poquito el apetito, no van a querer tomar la lechita o no van a querer comer, porque dentro de la boquita se presenta un enantema que se denomina, porque lo que está en la piel es exantema y lo que está dentro de la boquita es un enantema. Y eso también es importante porque es considerado patognomónico del sarampión, se denominan las famosas manchas de Koplik. Pero es algo muy interesante las manchas de Koplik porque son muy fugaces, a veces no duran más allá de 24 horas, y cuando ya un niño con sospecha de sarampión nos llega al consultorio, pues ya no logramos muchas veces los médicos evidenciar porque ya pasó ese periodo en que las manchitas se presentaron. Por eso es que las madres, es muy, muy importante cómo ellas nos ayudan, porque ellas los ven a sus bebés, los revisan, y a veces yo les aconsejo siempre, mírenles dentro de la boquita para que nos puedan dar una idea más veraz de la clínica. Permítame, doctora, tenemos una consulta desde la línea naranja, vamos a compartírsela. Leemos los mensajitos. ¿Cómo reconocer si es sarampión o varicela? El exantema en el sarampión es primero una mancha, es decir, el niño se pone coloradito.
se pone rojito y Ya. empiezan un salpullido como granitos menudos, chiquitos, que nosotros denominamos pápulas eritematosas, que comienzan en la carita, en los cachetitos y luego van bajando hasta tomar todo el cuerpo. En cambio, con la varicela, puede empezar la varicela con un granito, evidentemente, pero rápidamente la varicela se convierte en una vesícula, es decir, es un granito con agua, ¿no? Que es bien característico de la varicela. En claro. cambio, en el sarampión no, los granitos son a veces color piel, otras Ya. veces son color rojito y dependiendo del estado de la erupción, cuando ya la erupción va pasando, ese granito del sarampión se va poniendo oscuro, es decir, marroncito. En cambio, en la varicela no. El ciclo de la varicela, de la erupción exantemática de la varicela es diferente, de ahí que se denomina erupción en cielo estrellado, porque tiene primero ronchita o manchita, luego el granito, pero rápidamente evoluciona a una vesícula o ampollita, como denominan los padres, y luego una costra seca. Tenemos otra consulta, seguimos compartiendo lo que nos llega a la línea naranja, las consultas que usted nos envía. Buenos días, ¿qué tengo que hacer en caso de que uno de mis hijos se le dé sarampión? ¿Cómo lo puedo combatir? ¿Cómo puedo actuar? Si el sarampión es ese sarpullido tupido. Sí, esa es una buena manera de describirlo. Las Sí. mamás realmente son capísimas. Yo siempre digo, las mamás son capísimas. El salpullido en el sarampión puede ser tupido, algunas veces se puede confundir hasta con un pitaycito, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es importante, señora mamá? La fiebre. Siempre tiene que ver que el niño tenga fiebre. A veces los niños hacen cualquier otra erupción que no necesariamente va a ser un sarampión. Y sí es importante que usted revise su cartilla de vacunas. Yo siempre recomiendo a todos los padres, vacunen a sus hijos, porque prevenimos muchas infecciones severas, terribles, con la vacunación. Y no lo medique usted en casa. Si bien el sarampión no tiene un tratamiento específico al ser una infección viral, Claro. pero es importante que lo lleve a su centro de salud más cercano para que pueda recibir los consejos de la mano del especialista, de la mano del pediatra y así no cometer errores en la automedicación. Eso es lo primero que tiene que hacer entonces respondiendo a esta pregunta que nos daba. Llevarlo al centro de salud más cercano para que le hagan las pruebas, lleve su carnet de vacunación. Si el niño está vacunado, si ha sido vacunado recientemente, hay pasos a seguir y eso solamente en los centros de salud se los pueden indicar. Tenemos otra consulta, vamos a ver. Buenos días, dice Alejandra, le saluda. Gracias, Alejandra, por su mensaje. Mi consulta es: ¿qué pasa con las personas adultas que nunca padecieron de sarampión ni viruela? ¿Qué tan grave puede ser? Toda infección viral que es considerada eruptiva de la infancia, en el adulto es grave, ¿no? La varicela, el sarampión en el adulto es grave. Por ejemplo, en el adulto, si la persona no se vacunó, si es adulto que nació más allá de los años 70 y no se vacunó, en el adulto el sarampión puede producir una complicación que es la encefalitis, es decir, es una infección de las membranas que cubren el cerebro y eso representa realmente una infección muy, muy severa porque esa persona puede entrar con pérdida de la conciencia y es un cuadro ya crítico. Y con la varicela, lo propio, todas las infecciones virales, todas las eruptivas o las infecciones exantemáticas que son, a veces pasan desapercibidas en un niño, en un adulto pueden complicarse porque el sistema inmunológico responde diferente. Y lo propio en la varicela puede tener encefalitis por varicela, puede tener fascitis necrotizante en las lesiones de la piel porque pueden ingresar otros gérmenes a colonizar las lesiones de la piel y hacer infecciones muy, muy severas de partes blandas. Muy bien, tenemos otra consulta, vamos a ver qué quiere saber la gente acerca de este tema. Buen día, mi pregunta es ¿solo una vez se le vacuna a los niños o hay que reforzar esta vacuna a los cuántos años? El Programa Ampliado de Inmunizaciones recomienda la primera vacunación para el sarampión entre los 12 y 15 meses y una segunda vacunación entre los 4 y 5 años, que vendría a ser, como lo llaman comúnmente, el refuerzo, ¿no? Pero esa es la recomendación. Y en un adulto se tiene que vacunar siempre y cuando el adulto haya tenido algún contacto con un paciente de sarampión diagnosticado, ya sea clínico o laboratorialmente. Perfecto. Tenemos una última consulta que vamos a atender. Le agradecemos a toda la gente que ha estado enviando sus mensajes. Buen día. Quería saber a partir de cuántos meses le puede dar el sarampión. ¿Le puede dar a niños mayores de 9 años? Gracias por la consulta. Sí, le puede dar a niños mayores de 1 año, mayores de 9 años, adultos. Puede dar a cualquiera, siempre y cuando no hayan tenido, obviamente, la vacuna. Y también no nos olvidemos que hay cuadros de sarampión que se pueden presentar un poco atípicos con una erupción diferente cuando el niño ha recibido la vacuna, porque la vacuna que el niño recibe puede generar un sarampión a consecuencia de esta vacunación.
Lo que sí se sabe es que niños menores de 1 año tienen los anticuerpos maternos, entonces es más difícil que les dé, pero en medicina nunca 1 más 1 es 2, ¿no? Entonces está hecha la norma, pero la regla a veces no se cumple. Pero sí le puede dar a cualquier niño que no haya sido vacunado a partir del año, por eso es que la vacunación se insiste en que debe ser a partir del año hasta los 15 meses y luego un refuerzo desde los 4 hasta los 5 años. Muy bien, doctora, tenemos muchas preguntas. Vamos a tener una más. Pedimos 1000 disculpas a aquellas que no podamos leer. Buenos días, tengo un bebé de 18 meses. La primera vacuna de sarampión recién se la puse a los 17 meses por la cuarentena y la de refuerzo le toca ahora de 18 meses. ¿Es recomendable que lo haga así de seguido o espero 6 meses que deberían ser lo normal? Yo creo que tiene que esperar los 6 meses. Nos están recomendando en los centros de salud hacer los refuerzos al mes, pero yo particularmente en mi caso hemos tenido casos de un pseudosarampión o un sarampión atípico como consecuencia de los anticuerpos que genera la vacuna, es decir, que el niño presenta una infección solapada posterior a la vacuna. Perfecto, doctora, queremos agradecerle por su tiempo. Era necesario hablar acerca de este tema. En una próxima oportunidad nuevamente estaremos aprovechando sus conocimientos para disipar las dudas de las familias que nos han escrito. Gracias por la confianza de los mensajitos. 1000 disculpas a los que nos podemos atender, pero estaremos atentos. Que tenga buen día. Gracias, Desiree. Y por favor a todos los padres, ante cualquier síntoma o signo de cualquier eruptiva, cualquier lesioncita en la piel que vaya acompañada de fiebre, no los automediquen. Llévenlos al centro de salud más cercano. Es muy importante el asesoramiento del pediatra. Gracias. Muchas gracias por sus recomendaciones. Nos vamos a una pausa. Ya